Las infecciones más graves del neonato son la sepsis y la meningitis. Hay dos tipos de sepsis, la de inicio precoz antes de los 3 días y la de inicio tardío a partir de los 3 días. Los signos básicos de la sepsis son disminución de la actividad espontánea del neonato, succión menos enérgica, anorexia, apnea, bradicardia y inestabilidad térmica, hipotermia o hipertermia. Pero teniendo en cuenta que la fiebre puede ocurrir de forma puntual en un 10% de los neonatos normales. Solo cuando se mantiene más de 1 hora suele indicar infección. Hay otros signos que pueden ser que pueden darnos pistas sobre el germen o el tipo de infección. Por ejemplo, puede haber inflamación local como calor, eritema, dolor a la palpación que pueda indicar una osteomelitis. Puede haber un eritema alrededor del ombligo que nos indica una onfalitis como causa. Puede haber una dificultad respiratoria que a veces es el primer signo de una sepsis. Puede haber una distensión abdominal que nos indicaría una peritonitis y puede haber lesiones en piel, como vesículas cutáneas, úlceras, etc., que pueden indicar un herpes simple, por ejemplo. El pronóstico de la sepsis es malo. En global, la mortalidad es del 3 al 40%, es muy variable, cuando es de inicio temprano, y del 2 al 20% cuando es de inicio tardío. Cuando el causante es el estreptococo del grupo B, la mortalidad es tan solo en torno al 2%. En cambio, cuando es por gram negativos o por cándida, más de 2/3 de los neonatos pueden ser afectados. Perdón, entre 1/3 y 2/3. Los gérmenes principales en la meningitis son el estreptococo del grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y enterococos. Los signos de la meningitis son inestabilidad térmica, como en la sepsis, dificultad respiratoria, como en la sepsis, ictericia puede haber apnea, como en la sepsis. Y aparte de los signos de sepsis, pues hay signos más específicos del sistema nervioso, como son letargo, convulsiones, vómitos, irritabilidad. La típica protrusión o tensión en la fontanela solo se da en 1/4 de los casos y la rigidez de nuca solo en 1/6 de los casos. Hay un signo curioso que es la irritabilidad paradójica, por la cual el recién nacido se irrita en lugar de calmarse cuando los padres le abrazan o lo intentan calmar. El diagnóstico de la meningitis se hace en base a líquido cefalorraquídeo, donde se mira recuentos de células, concentraciones de glucosa y proteínas, tinción de Gram y, sobre todo, lo que más nos interesa, el cultivo. Hasta que no se ha cogido la muestra para el cultivo, no se debe comenzar el tratamiento empírico. Luego, otros ejes del diagnóstico es la PCR, la Polymerase Chain Reaction, y a veces pruebas de imagen como ecografía, TAC o resonancia. Los factores de riesgo para que un neonato tenga meningitis son bajo peso al nacer, baja puntuación APGAR, nivel socioeconómico bajo, rotura prematura de membranas durante muchas horas y o con exploraciones vaginales, y un factor curioso es que se da más en varones. La meningitis se produce más en varones. La profilaxis de la sepsis y de la meningitis, uno de los elementos clave. La profilaxis antibiótica en el parto se debe haber dado a madres
que padecen el parto con factores predisponentes o factores de sospecha de corioamnionitis. Entonces, cuando se trata de un parto pretérmino o hay exploraciones vaginales con la bolsa rota o la bolsa rota dura más de 12 horas o cuando hay febrícula, máxime si lo que hay es fiebre, o cuando hay colonización por estreptococos del grupo B en este parto o en partos anteriores, en esos casos, cuando hay dos factores de riesgo, se debe administrar profilaxis antibiótica intravenosa. El fármaco más utilizado es la penicilina, también la ampicilina y la cefazolina. Hoy día no se recomienda la exploración universal para cultivar estreptococo del grupo B en muestra anal o vaginal, porque se ha visto que la colonización es un factor muy pobre que además obliga a una antibioterapia, una antibioprofilaxis a un porcentaje altísimo de embarazadas, causando con ello posiblemente más mal que beneficio al crear resistencias bacterianas y al estropear la flora intestinal de muchos recién nacidos. A la hora del tratamiento de la sepsis y la meningitis, el problema que tenemos es que en cuanto se sospecha debe tratarse, pero claro, ¿cuáles son los signos de sospecha que nos hacen empezar un tratamiento y empezar pruebas agresivas que muchas veces obligan a un ingreso neonatal? Porque claro, hay muchos factores en los que tenemos que fijarnos para esa sospecha. Estos factores son la apariencia clínica del neonato, por supuesto, si tiene o no los síntomas que hemos dicho, pero también si recibió o no recibió antibioterapia en el parto, si la madre está colonizada o no por estreptococo o no lo sabemos, estreptococo del grupo B, cuántas horas de bolsa rota hubo en ese parto, si hubo febrícula o fiebre en el parto, la edad gestacional y la incidencia local de sepsis neonatal de inicio temprano. No es lo mismo a qué bebés tenemos que ingresar en un sitio donde se está produciendo mucha sepsis que en un sitio donde se está produciendo poca sepsis. Pues bien, no hay un acuerdo entre las instituciones y lo que sí hay es una herramienta muy potente que tenemos a disposición, que es la calculadora de riesgo de sepsis neonatal de inicio precoz, en la que uno introduce todos estos mencionados factores y como resultado se obtiene la probabilidad de 1 en 1000, la probabilidad de cada 1000 nacidos de que se produzca sepsis neonatal de inicio precoz. Y entonces nos da un criterio mucho más claro para decidir a qué neonatos tenemos que ingresar, tratar e investigar y a cuáles no. A la hora de aplicar dosis de antibióticos en los neonatos tenemos algunas peculiaridades. Por ejemplo, el líquido extracelular es un 45% del peso corporal y eso hace que requieran una dosis de antibióticos proporcionalmente más alta, más elevada por kilo de peso que en los adultos. Además, en los prematuros hay concentración de albúmina más baja y la falta de albúmina hace que la bilirrubina quede libre y que aumente la posibilidad de kernicterus. Hay que tener en cuenta también que en algunos casos hay deficiencia de enzimas que pueden prolongar la semivida de algunos antibióticos como el cloranfelicol. Y hay que tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular y la secreción tubular durante el primer mes de vida exigen modificaciones de la dosis que son diferentes, por ejemplo en penicilinas, aminoglucósidos y vancomicina. Los fármacos que desplazan la bilirrubina de la albúmina, como las sulfonamidas y la ceftriaxona, aumentan el riesgo de kernicterus, también hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento de meningitis empírico
Bueno, es el mismo que el de la sepsis. Cuando es por gram positivos y ya se conoce el germen, entonces es penicilina y ampicilina. Cuando es por gram negativos hay que añadir cefotaxima. Antiguamente se añadía un aminoglucósido, pero la tasa de mortalidad con el aminoglucósido era del 15 al 20% y con altas secuelas en los supervivientes. La cefotaxima es un mejor antibiótico. Hay que tener en cuenta también las resistencias locales. Como medidas de prevención de la sepsis, siempre se suele hacer incidencia en los gérmenes, pero quizá más importante es el terreno, es el neonato, es la fortaleza de ese neonato. Entonces, medidas muy importantes es favorecer en la medida de lo posible un parto suave, un parto sin intervención, un parto sin oxitocina exógena, haciendo preparación al parto adecuada, creando un entorno de parto tranquilo, relajante, permitiendo a las embarazadas moverse, dándoles apoyo emocional y aliviando el dolor con técnicas naturales como el masaje. Todo eso permite nacimientos mucho más suaves que respetan mucho mejor el sistema de defensas del neonato. Y también debemos favorecer la lactancia materna, que es la fuente principal de anticuerpos para el neonato. Debemos dar a las madres la oportunidad de amamantar, favorecer el piel con piel y que madre y bebé se exploren con los 5 sentidos, no separar a la madre del bebé salvo en muy contadas ocasiones, ayudar a la madre con la sujeción del bebé para que encuentre la forma de enganche, recomendar que amamante con frecuencia sin atosigarla, sin obsesionar a la madre, teniendo en cuenta que al principio, los 2 primeros días, la lactancia va a tener muy poca cantidad de sustancia, de calostro, y dar apoyo, sobre todo apoyo emocional, a las madres de los recién nacidos, teniendo en cuenta el dúo madre-bebé, que es prácticamente sigue siendo un ser y sigue continuándose lo que se llama la exterogestación.